Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre. Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Su misericordia. Hoy es un día especial. Pueden observar ahí el gran trabajo que han hecho las hermanas. Y bueno, esperemos que además de compartir hermosas canciones a nuestro Señor, aprender de su palabra, podamos compartir un momento lindo. Vamos a dar gracias por poder estar acá y vamos a pedirle que Dios bendiga este momento. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad de poder alabarte libremente, Señor. Te queremos pedir que hoy no sea un día más, Padre, que podamos aprender de tu palabra, que algo de lo que tienes preparado para nosotros, Señor, en la voz del pastor, lo llevemos atesorado en nuestro corazón, Señor, que lo podamos poner en práctica. Te pido que dejemos todos nuestros problemas, Padre, atrás, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, y podamos regalarte este momento de alabanza, Señor, con un corazón sincero, con un corazón íntegro, Señor, que solamente tenga nuestra mente puesta en ti, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por las bendiciones y por las cosas que no nos das también, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos poner de pie. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá por tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá por tu Santo Espíritu. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra en este momento, Padre. Te pido que seas tú el que hable a través de nuestro pastor, Señor. Y te pido que prepares nuestros corazones, Padre, para dejar todas nuestras preocupaciones de lado, Señor, y poder concentrarnos y aprender y llevarnos algo, Señor, a nuestros hogares, que podamos aplicarlo, Señor, siempre, Señor, en toda nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este día tan particular, tan especial, me voy a permitir reflexionar sobre tres cosas, sobre tres acciones que esta iglesia de Jesucristo ha realizado a lo largo de sus 59 años. La primera cosa que voy a decir es que esta iglesia ha sido obediente a los mandatos del Señor Jesucristo. Según lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, diga, que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta última frase parece, es como que fuera de poco valor. Sin embargo, y bautizar, pero además de eso, dice, enseñarles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario la enseñanza de Jesús, y lo hemos hecho. Luego también importante mencionarlo es de que durante estos 59 años de existencia, esta iglesia ha predicado y sigue predicando que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador, y que su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo eso, y además que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan 1:7. Estas dos cosas fundamentales que hacen al cumplimiento, a la obediencia de lo que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado, es que esta iglesia lo ha mencionado, lo ha dicho, lo ha predicado a los cuatro vientos. Es necesario darnos cuenta de que debemos predicar el Evangelio. Y no solo eso, sino que darnos cuenta de que, como Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es potencia de Dios, que el Evangelio es capaz de transformar el corazón perverso y malo de cualquier hombre y perdonarle su pecado y transformarlo en un hombre bueno y feliz. Hay hombres buenos que nosotros escuchamos de sus labios y sinceramente nos da vergüenza
de nuestra propia conducta. Es necesario darnos cuenta que este Jesucristo verdaderamente es el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo a veces podemos visualizar lo que un hombre o una mujer ha sido transformada por el poder milagroso de la sangre de Jesús? ¿Cómo lo podemos visualizar? Encontré un ejemplo que nos podría ayudar. Ustedes saben que en el año 1940 se descubrió la penicilina. En esa época cuenta un señor que la penicilina no era aceptada por la mayoría de los médicos ni tampoco por los pacientes. En ese año, dice este señor, mi padre enfermó con una enfermedad bastante mala, complicada, difícil, que era la pulmonía. Pocas personas se salvaban y aquellos que podían decir que se curaban tenían que pasar un largo proceso de rehabilitación, un proceso de cuidado, un proceso difícil para que vuelva a la actividad de la vida. Sin embargo, el padre de este muchacho, de este señor, cuando se enfermó, él se había anoticiado de los poderes extraordinarios que tenía la penicilina e inoportunó al médico, le rogó, le dijo: Señor, quiero que me recete la penicilina. El médico le recetó. ¿Y sabe? Fue tan maravillosa la acción de la penicilina en este hombre que al poco tiempo, a los 15 días, ya estaba caminando por la calle. No cesaba, dice el hijo, no cesaba mi padre de repetirle a todo el mundo que la penicilina era una fuerza poderosa, milagrosa, que era capaz de curar la neumonía. Este hombre, quiero que ustedes noten, hermano, creyó en la penicilina, lo tomó para él y lo puso en práctica. Al poco tiempo, cuenta también el hijo, que este señor escucha del Evangelio y se convierte. Y la obra esta redentora de Dios fue tal que su vida tuvo un cambio fundamental. Era otro. Había un cambio prácticamente rotundo. Era visible que era otro hombre. Y él, de la misma manera que había incidido el poder de la penicilina, él lo manifestaba a todas las personas que se acercaban a él, que el Evangelio era poder de Dios, que el Evangelio era potencia de Dios, que el Evangelio era capaz de transformar la vida mala, perversa de cualquier hombre como la de él y hacerlo un hombre bueno, feliz. Este hombre creyó que el Evangelio era poder, creyó que el Evangelio era potencia de Dios, que era capaz de transformarlo. Creyó y lo hizo de él, lo puso en práctica, hermanos. Es interesante. Es interesante porque es como para llamarme a la reflexión. Nosotros podemos decir que el Evangelio es potencia de Dios, es poder de Dios. ¿Puedo decir yo que el Evangelio me ha curado mi alma? En segundo lugar, el segundo aspecto que quiero mostrar que la Iglesia ha hecho durante estos 59 años es que lo ha puesto visible al pecado. Apágamelo el ventilador. Lo ha puesto visible al pecado. Es decir, desde dos puntos de vista. Vamos a esperar, digamos, que nos pongamos tranquilos y ya se termina el ventilador, me vuelan las hojas. Ahí está. Hermanos, la segunda cosa, lo repito para que tengamos claro, la segunda cosa
que hicimos nosotros acá en los 59 años de esta iglesia y que pueden ser más años, porque yo cuando me acerqué en el año 1962, allá en el 61 y en el antes también, ya existían hermanos. Estaba la hermana Legón, estaba Nandi, estaba Don Ávila, estaba la Dilma. Había muchos hermanos. En el año 62 pusimos una carpa allá en la avenida Mitre para predicar el Evangelio. No podemos decir que no tiene 59 años. La iglesia tiene 59 años y puede tener más. Yo no la conozco. Y durante toda la vida yo he sido testigo y he participado de hacerlo visible al pecado. En general, para todo el mundo, para todas las mujeres y hombres que están fuera de la iglesia. Y decirles que no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro mediador que Jesucristo. Por esa razón hemos puesto ese cartel al frente de nuestro templo que dice: Jesucristo es el único camino, es el único mediación, es el único que te puede llevar a Dios. Porque no solo lo decimos, lo hacemos visible. Y en segundo lugar, durante estos 59 años la iglesia ha hecho visible también el pecado entre nosotros. Hemos tratado de visualizarlo y de decir que hay una solución, que Jesucristo es la solución. Esto nosotros lo podemos leer con todas las letras, porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuera del templo, fuera de la iglesia, allí hemos puesto ese cartel, ese letrero que diga: no hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otro mediador. Porque en realidad lo que hemos enseñado durante tanto tiempo en esta iglesia, que el conocimiento es poder, es poder. La persona que no sabe puede pensar que San Antonio o San Expedito es el camino que lo lleva a Dios. Hermano, el grupo, digamos, que nosotros tenemos acá en la congregación, hemos insistido diciendo que el Hijo de Dios es como una perla de gran precio, que debemos cuidar nuestra vida, que el Hijo de Dios es como una perla de gran precio, que debemos cuidar nuestra vida y que debemos cuidarla con mucha dedicación. Y no crean que no es bíblico. La Biblia dice: ¿cómo descuidar esta salvación tan grande? Es decir, lo que queremos decir y decirles es, hermanos, que la Biblia es como un manual de Dios. Ese manual nos enseña a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para ser felices. El hijo obediente, porque acá el fondo del asunto es el que oye, escucha y hace lo que Dios manda. El hijo obediente es un hijo triunfador. El hijo desobediente es un hijo fracasado. Me voy a permitir leer un texto que nos puede ayudar, que Pablo lo escribe a los hermanos de Gálatas. Miren, lo escribe no a inconversos, a hermanos de Gálatas, la iglesia que él fundó. Me voy a permitir leerles en la versión de que Dios habla hoy, porque es la versión, diría, más acabada, más linda que nosotros podemos entender. ¿Qué dice esta versión? Dice como subtítulo: la vida conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos.
El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver, dice Pablo, lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran a ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan divisiones, tensiones, rivalidades y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y aún otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, dice Pablo, les advierto a ustedes, como ya antes los he dicho, los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. El versículo 22, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¡Qué maravilla! Este es como una autoevaluación. Si tenés el Espíritu Santo de Dios, debe haber esto en cada uno de nosotros. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades, envidias entre nosotros. La lectura de este texto, hermano, nos muestra que hay dos caminos. El camino de aquellos que muestran, el camino de aquellos que son pecadores y que hacen un habitué de sus malos deseos. En el versículo 19 al 21 me permito leerlo de nuevo este texto. Es fácil ver que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan divisiones, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, dice Pablo, que como ya antes lo he hecho, que los que así se comportan no tendrán parte en el reino de Dios. El segundo camino que muestra Pablo aquí a los hermanos de Gálatas es el siguiente. En cambio, dice en el versículo 22 al 26, en cambio los que el Espíritu produce, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Y termina allí Pablo: si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe. Estimados hermanos, quiero que reflexionemos en esta mañana. Hace 59 años que estamos repitiendo esto. Lo hemos escuchado aquí, afuera y en otros lugares. El éxito de la vida cristiana es algo que se consigue a fuego, que se consigue con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia y obediencia a la palabra de Dios. No se consigue de otra manera. Entonces, esta disciplina, este esfuerzo, porque la palabra de Dios para el Hijo de Dios cobra vida, es algo que nos da vida, que nos mueve, que nos conmueve. Entonces podemos decir:
este esfuerzo, esta perseverancia, podemos nosotros decir como Pablo al final: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el final de un discurso, es el final de un proceso de su vida. No lo dijo él cuando se ha convertido, lo ha dicho después de mucho tiempo. Esto lo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el final de un proceso. Porque él mismo en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente. Ahora digo lo anterior. En el proceso Pablo aprendió muchas cosas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Después de todas estas peripecias, después de todas estas, diría, insatisfacciones de la vida, Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros durante muchos años ha venido Andrés, el pastor Andrés, acá y nos ha enseñado, y había un lema que nos definía: teníamos que estudiar la Biblia, porque nada se consigue gratuitamente. El texto era: sin dolor, sin fruto. No podemos nosotros pensar de otra manera. Y una cosa que en esta mañana me permito decirles, si bien he dicho reiteradamente que el Hijo de Dios es como una perla de gran precio, pero nunca les he dicho cómo se logra, cómo se consigue esa perla. Y ahora quiero contarles que la perla en realidad es el resultado de un sacrificio terrible de una ostra, que cuando un granito de arena le entra en los pliegues de la ostra, ella cierra la caparazón con dolor, porque ese granito de arena la ha herido. Y entonces empieza a largar un líquido que es el nácar, y va envolviéndolo a ese granito de arena que le hirió. Día tras día va haciendo esto hasta que al final esta tristeza, este dolor se transforma en una joya. Es una perla de gran precio. Es una perla de gran precio. Hermano, no hay ninguna cosa que se consiga sin esfuerzo. El placer y la comodidad y la vida fácil jamás han enriquecido a ninguna persona, jamás. Hasta observen en las plantas, los árboles más robustos, los que pueden venir el viento y no los derriba, son aquellos que se han hecho al fuego del calor, de la necesidad de agua, que han penetrado sus raíces en lo más profundo para tener el agua. Esos que están a la orilla del río, viene un viento y ahí nomás ya han caído. Hermano, no hay ninguna cosa en la vida que se logre sin esfuerzo, con lágrimas, con pasión. Yo estoy seguro que ustedes saben perfectamente, por lo que leemos, por lo que escuchamos, que las mejores poesías, canciones, han surgido del alma llena de angustia y dolor de algún hombre, de alguna mujer. De las lágrimas y el sufrimiento nacen los espíritus más nobles, las personas más buenas. En tercer lugar, les voy a comentar algo también que durante estos 59 años hemos pretendido hacer. Y es visualizarlo, hacerlo visible. ¿Ven? Que existen dos tipos de personas. A veces se lo dice separadamente. En esta mañana yo he tratado de hacer como una integración. Pero acá siempre hemos estado diciendo, existen dos tipos de personas, existen dos tipos de hijos de Dios.
Un tipo de personas son aquellos que oyen la palabra de Dios, que se sienten contentos y felices, tiran bomba, están tan dispuestos a hacer lo que sea, pero ¿saben? Pasa un poquito de tiempo y se olvidan de todo. Y más aún, ni siquiera se les pasa por la cabeza que deben obedecer lo que Dios les ha dicho. Son gente que escucha, son gente que oye, son gente que luego no hacen nada, no obedecen la palabra de Dios. Esto dice, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 26 y 27. Pero cualquiera, digamos, dice así el Señor Jesucristo, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Hermanos, muchas veces estamos tirados en la vera del camino pensando que Dios no nos ayuda. Hermano, ya te hemos dicho, obedece a Dios. Dice, le voy a considerar un hombre insensato. ¿Por qué? Porque cualquier chaparroncito nomás ya se le destruye la casa. Cualquier ventarrito, digamos, que vienen así, sopla porque pasa una camioneta, la casa a la ruina. No puede ser. 59 años que estamos predicando el Evangelio, que es poder de Dios, pero es un poder para obedecerlo, porque si vos no obedeces, no le culpes a Dios. Culpable al éxito del diablo porque más le estás escuchando a él. El segundo grupo de personas son aquellas que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Son personas que edifican su vida sobre la roca, dice Jesús, porque son esas personas que pueden venir la lluvia, pueden venir los ríos, pueden venir los vientos, de la intensidad que sea, chocan contra aquella casa, y Jesús está hablando en forma metafórica, esa casa espiritual que cada uno de nosotros edifica a lo largo de la vida. Es lo que Pablo dice, que nuestra vida, después de haber convertido a Cristo, tenemos un proceso de santificación. Y la santificación, hermano, es esto: es templarse al fuego del esfuerzo, al fuego de la obediencia. Hay este grupo de personas último, la Biblia es un mandato, es poder de Dios, es algo que hay que obedecerlo, pero no es una alternativa, es una obligación. Diría yo, son personas que decidieron por sí mismas. A mí no me importa, les digo sinceramente, mire, no sé cuántas veces deben haber escuchado ustedes que el Evangelio es una cosa, esto lo repetía don Ángel, es moro a moro. ¿Qué significa eso? Es personal. Vos querés tener el éxito, obedece a Dios. No querés tener, no te quejes. El hijo que edifica su casa en la roca lo va haciendo día tras día. No sé si ustedes saben que para templar un cuchillo, un cortafrío, que es el cortafierro que nosotros llamamos comúnmente, para cualquier cosa, lo tenemos que calentar. Y hay una técnica para templarlo, pero se lo templa al fuego. El hombre de Dios, el exitoso hombre de Dios, templa su carácter, su vida, al fuego de las dificultades. Lo templa al fuego de la adversidad, porque sabe que no hay ninguna cosa en la vida que se consiga por arte de magia. El esfuerzo, sabemos nosotros en la vida cotidiana, de cualquier tarea, depende de la dedicación, del sufrimiento. Son hombres y mujeres, insisto esto, que su vida ha sido templada al fuego de las adversidades.
Si usted se acerca a alguien que tiene este carácter, no va a salir decepcionado. Le va a dar un buen consejo. Le va a decir, obedece a Dios. No le va a golpear la espalda y le va a decir, sana, sana, anda, seguí así nomás. A esta altura, hermano, casi se me hace una obligación preguntarme dos cosas. La primera, ¿de qué me sirve a mí, a ustedes, que tengamos todas las versiones de la Biblia? ¿Vieron? La versión actual, la Reina Valera, la Dios llega al hombre, la palabra del momento, la palabra para que entendas de una buena vez, de todo. Si no la leen, ¿de qué nos sirve? Más aún, hermano, yo me hago la segunda pregunta, que es más grave todavía. Hay hermanos que recitan los versículos bíblicos de memoria, lo dejan abriendo la boca a los otros. Ustedes saben, nunca lo obedecen. Son recitadores de versículos. Ellos piensan entonces, esto es para mi hermana, para mi hermano fulano. Estas recomendaciones de pecado, de no haber hecho las cosas bien, son recomendaciones para mi hermana, para mi hermano sutano. Yo soy bueno. Si eso que dice yo, que yo ya lo sé, yo te pregunto si lo obedeces. Porque si no lo obedeces, ¿de qué te sirve? Y entonces, curiosamente, descubro algo muy interesante, que estas últimas personas que se saben parte de la Biblia, versículos enteros que te los recitan, y que en realidad en el fondo confunden a la gente, porque la gente dice, ¿y esto es ser evangélico? ¿Saben? Yo pienso que lo más importante es dar un buen testimonio. No importa decir palabras hermosas y lindas. La mejor cosa es tener una vida transparente, como dice la Biblia, sin arrugas. Que la gente vea que el Evangelio es poder de Dios, que me puede transformar, que yo no soy ningún ser bonito, bueno, sino malo, perverso, que por la gracia de Dios me comporto mejor. ¿Saben? En realidad, esto les dije que descubro que este tipo de personas tienen un quinto evangelio para ellos. ¿Cuáles son los evangelios que aparecen en la Biblia? El evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el segundo evangelio? Marcos. El tercero. Lucas. El cuarto. Juan. El quinto, ¿sabe qué? Es el evangelio de ellos. El evangelio mío. El evangelio que yo creo, pero que no dice la Biblia. El evangelio que yo creo y que no dice la palabra de Dios. Es el evangelio que yo obedezco, pero que no dice Dios. Esas personas son, diría, se han fabricado un quinto evangelio, un evangelio diferente. Ellos dicen muchas cosas. Hermano, para terminar, voy a poner como conclusión estas tres cosas. La primera, en primer lugar, esta iglesia durante sus 59 años hemos predicado el Evangelio. Y como resultado, este Señor Jesucristo, que en su palabra dice que nunca su palabra vuelve vacía, la hemos predicado y hemos tenido como resultado las siguientes iglesias hijas. Les voy a decir porque posiblemente ustedes no conozcan. Una de las iglesias que es fruto de este esfuerzo y de este sacrificio de este lugar es la iglesia de Barrio Oeste 2, donde estaba Karim Morco y en este momento el pastor Javier. La segunda iglesia es la banda del Río Salí,
donde está Hugo Darreche y está el pastor Costillo. La tercera iglesia es la iglesia de calle Matienzo. La otra iglesia, la cuarta que voy a mencionar, es de Avenida Alem. Sí, todavía la veo a la Tochi con el acordeón cuando íbamos ahí. No puede ser. Yo diría gracias a Dios. En Avenida Alem, una iglesia que nos hemos retirado cuando nos dijeron ya no vengan, hermano. Y por último, la iglesia de Favorina, que era una iglesia que los hermanos libres ya no podían atenderla, era algo incipiente, que de acá a los jóvenes de esta iglesia la han hecho rebrotar. Y ahí hemos dejado al padre de David. ¿Cómo se llama el padre de David? Héctor. A Héctor lo hemos dejado. Él se ha casado con una chica de ahí y ahí ha quedado. Pero hermano, ¿sabe qué? No solo estas iglesias hijas, es el fruto del esfuerzo. No es que nosotros acá hemos estado mirando quién pasa. Y muchos hijos e hijas que están diseminados en todo el país y en el mundo. Porque Lorenzo Mesón, por ejemplo, está en Estados Unidos. Nos sentimos felices. Es casi como para decir yo que durante estos 50 años, gracias Señor, porque hemos hecho algo por vos. La segunda síntesis podría decirles a ustedes, hermanos, es que hemos hecho visible el pecado. No lo hemos ocultado, ni de los de afuera, ni los de adentro. Y entonces nosotros podríamos decir, como la Biblia dice, pues cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la iglesia ha visualizado dos tipos de personas. Las personas que dicen, que escuchan, que oyen la palabra de Dios, pero que no la obedecen. Y el otro grupo es el que escucha la palabra de Dios, la pone por piedra, la pone como si fuese el fundamento de su vida y es feliz. Esa es la segunda. Entonces este segundo grupo, aunque ustedes no lo crean, puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aprendió a vivir, porque se ha templado su carácter en el fuego de la adversidad. Insisto, el coreano, el pastor Andrés, nos ha repetido hasta el hartazgo, sin dolor, sin fruto. Hermano, le rogaría al Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos haga entender que esto no es, no es tan solo para oidores, sino para hacedores y obedientes. Vamos a pedir a nuestro Dios, una bendición particular por todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo. Les voy a rogar si ustedes pueden ponerse de pie un momentito nada más. Así oramos y nos despedimos. Señor Jesús, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. No es fácil predicar tu palabra. Gracias porque nos has puesto en esta tarea. Gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades siempre estás con nosotros. Señor, gracias porque hasta este momento nos has ayudado. Podemos decir gloria a ti porque algo hemos hecho. Señor, bendice este momento, bendice todo lo que vamos a hacer de aquí en más, bendice los alimentos que hemos traído. Bendícenos, Padre, en la celebración de estos años, que no sabemos exactamente cuándo ha comenzado tu obra ya en la avenida Mate de Luna. Señor, ayúdanos, guárdanos, líbranos de todo mal. Bendícenos, haznos obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden saludarse. Sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado
por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo.